Buenas tardes, vamos a iniciar nuestro estudio de la Sociedad Femenil Eunice y vamos a leer el Salmo 92, que es el salmo que nos corresponde el día de hoy en nuestro estudio. Vamos a leer todos los versículos del capítulo 22 del libro de los Salmos. Salmo 92. Dice la Escritura, el Salmo 92: Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en el tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos. Serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto, y que en él no hay injusticia. Amén. Señor, gracias te damos por el tiempo permitido para tener este estudio. Oramos para que tu Espíritu Santo nos bendiga en cada una de las lecturas que tenemos y en cada uno de los mandatos que tú nos indicas y de las promesas que nos hablas en el Salmo 92. Te pedimos que tú nos hables y nos bendigas y reafirmes nuestra fe. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, el Salmo número 92 es un salmo para cantarse en el día de reposo, de acuerdo al contexto del Salmo, o el propósito que tuvo el Salmo en sus inicios, ¿verdad? Cuando se escribió el Salmo, ¿cuál era el propósito? Era que la iglesia, los judíos, al leer este Salmo, tuvieran siempre en mente la alabanza que se le da al Señor en el día de reposo, es decir, para los judíos, en el tiempo que se escribió el Salmo, era el Sabbat, ¿verdad? El día sábado. El Sabbat, la palabra hebrea, para el día de reposo, el día de descanso. Para nosotros, el día de reposo, el día de descanso es el día domingo, ¿verdad? No significa esto cuando hablamos de día de reposo o día de descanso, no significa que el cristiano pues va a estar acostado todo el tiempo, sentado, sin hacer nada, ¿verdad? O sea, no es el término que se usa, es muy diferente al común, al usual, ¿verdad? Nosotros cuando decimos que es el día de reposo, es el día que nosotros descansamos o reposamos en el Señor, en las misericordias de Dios. Se refiere a esto, ¿verdad? El día de reposo, que el cristiano tiene que encontrar este descanso, este lugar de tranquilidad, este lugar de seguridad en el Señor, solamente en los brazos del Señor, en el seno del Señor. Y el Salmo 92 fue escrito, entre muchos otros salmos, específicamente para ser cantado en el día de descanso. Obviamente que todos los salmos del 1 al 150 eran cantados en el día de descanso, en el día de reposo, en el Sabbat, ¿sí? Pero estos himnos, estos cantos, estos salmos, tienen ese significado especial, así como los himnos graduales, ¿verdad? Que son el 130, 134, 135, 37, se conocen como salmos graduales, ¿verdad? Porque tenían también una finalidad, eran entonados cuando los judíos peregrinos, llegaban de otras ciudades, obviamente, a Jerusalén, a celebrar las fiestas solemnes, ¿verdad? Como la Pascua, las enramadas, etcétera. Y entonces, para subir a Jerusalén en el tiempo bíblico, en el tiempo del Nuevo Testamento, eran escalones muy prolongados, así que cada determinados escalones los judíos se detenían y entonaban un salmo. Continuaban subiendo
y entonaban otro salmo, ¿verdad? Los salmos, por eso se conocen como salmos graduales, es decir, fueron cantados gradualmente desde el suelo hasta la llegada del templo en Jerusalén. Ya dijimos que estaban alto, habían escalinatas, y por eso son cantos graduales. También hay salmos que son salmos conocidos como salmos imprecatorios, ¿verdad? En donde la palabra imprecatorio lo que significa es maldecir, o es una maldición. Entonces hay salmos imprecatorios, obviamente son salmos de maldición para los enemigos de Dios, claro, ¿verdad? No para Dios ni para la iglesia. Hay diferentes tipos de salmos. Los salmos se clasifican de diferentes maneras de acuerdo a las circunstancias que se presentaban en Israel como pueblo, como iglesia. En el caso del Salmo 92, ya lo dijimos, lo vuelvo a repetir, era un salmo para cantarse en el día de reposo. Así que en los versículos del 1 al 6 dice el salmista, ¿verdad? Estamos en el Salmo 92. Dice en los primeros 6 versículos, empieza diciendo el salmista que es muy bueno alabar al Señor, cantar su nombre, anunciar por las mañanas su misericordia, la fidelidad por las noches, o sea, todo el día, ¿verdad? Es anunciar que Dios es fiel y que Dios es misericordioso, anunciarlo con instrumentos, ¿verdad? Como el salterio, el arpa, el decacordio. Y se mencionan los instrumentos porque el pueblo está gozoso, ¿verdad? Dice el versículo 4, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Por eso es que la iglesia, al entonar este salmo en el tiempo bíblico, lo hacían con gran gozo porque encontraban en el Señor todas las misericordias. Entonces podemos decir, ¿verdad?, que es un privilegio ser admitidos a alabar al Señor. El salmo de los versículos del 1 al 6, lo que hablan estos primeros 6 versículos es precisamente de la alabanza que hace el pueblo de Dios, de la forma en cómo el pueblo rinde culto a su Dios, al Creador, y lo hace a través de instrumentos musicales, con su voz, que también es un instrumento musical, y esto entonces el Señor lo recibe, ¿verdad? Y es privilegioso para nosotros, para los cristianos, que seamos admitidos en la alabanza al Señor. Dentro de los cultos que se hacen, ¿verdad?, en la actualidad, es un culto que lo hacemos con la puerta abierta, porque es un culto público. Es decir, la puerta no la podemos cerrar, como valga la analogía, como una biblioteca, ¿verdad? También las bibliotecas y las iglesias, las puertas deben estar abiertas siempre para la gente que necesite, ya sea conocimiento secular, conocimiento intelectual, o también que necesite la ayuda del Señor a través de la administración de la iglesia, a través del servicio que da la iglesia, ¿verdad? Entonces, pero a pesar de esto, a pesar de que las puertas de la iglesia, a pesar de que las puertas del templo están abiertas para que entre cualquier gente, no le podemos impedir el paso a ninguna gente, pero a pesar de que sea un culto público, los que le alaban al Señor son los que están dentro de la iglesia, ¿verdad? Los que ya tienen este conocimiento del Señor, los que tienen ya un tiempo practicando estas liturgias, este tipo de alabanza al Señor, y es un privilegio realmente que seamos admitidos a alabar al Señor. Lo estamos diciendo, ¿verdad? Si alguien entra en un culto público de las 12 del día, en cualquier iglesia cristiana, que la iglesia esté sentada alabando al Señor, y entra de repente una persona o algunas personas que no saben absolutamente nada de la palabra, y o sea, no va a ser exactamente igual la adoración de la iglesia que ya conoce al Señor, que personas que no conocen absolutamente nada y que no son parte del pueblo de Dios hasta ese momento. No sabemos si entrando al templo pueden oír la palabra y el Espíritu Santo les llame y pueden ser convertidos en el pueblo de Dios, pero en el entretanto que no ocurre esto, y aunque estén dentro del edificio gente que no es cristiana, pues no puede porque no tiene el Espíritu Santo que le hace adorar al Señor. Entonces es un privilegio para nosotros los que estamos dentro ya de la iglesia, los que ya somos regenerados por el Espíritu Santo, los que estamos en nuestra vida cristiana, luchando, tratando de ser bueno, cada día que sea bueno para nosotros, tratando de ser mejores en nuestra vida como seres humanos.
tropezamos, caemos, nos volvemos a levantar. Esa es la vida cristiana, ¿verdad? Ese es un privilegio, pertenecer a la iglesia. El salmista entonces en el Salmo número 92 sabe esta situación, él se siente parte de la iglesia y por eso es que él dice, bueno es alabarte, oh Jehová. Vuelvo a repetir, y quiero hacer mucho énfasis en eso, ¿verdad? Una gente que entra al templo, quizá por curiosidad, porque escucha los himnos, no sé, entra a la hora del culto, él o ella no va a poder alabar al Señor de una forma instantánea, porque no es así. Pero el que ya está en la iglesia lo puede decir, bueno es alabarte, Señor, bueno es alabarte. Asimismo también es un privilegio ser aceptados en la mañana y en la noche por el Señor, es lo que dice, ¿verdad? Los primeros seis versículos. Versículo 2, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Entonces es un privilegio, ¿verdad? Que no solamente en el tiempo del culto el Señor nos acepte para alabarlo, sino todos los días de nuestra vida, lo dice el versículo 2, en las mañanas y en las noches alabamos al Señor de muchas formas y entonces esta acción nosotros la consideramos y nos damos cuenta, ¿verdad? Que nuestro Dios no solamente actúa en el tiempo del culto, sino actúa en todo momento, en todo tiempo el Señor está actuando. Por eso es un privilegio, ¿verdad? Que seamos aceptados en la mañana y en la noche. Y esto entonces se conoce, ¿verdad? En la teología se conoce como, o en la doctrina, como la doctrina de la adopción. Nosotros somos adoptados en la familia cristiana. La carta a los Romanos nos habla un tanto, ¿verdad?, de esa doctrina de la adopción, en el capítulo 6 y 7. Así que somos adoptados en la familia cristiana. Antes no pertenecíamos a una familia cristiana. Antes todos, aunque seamos de cuna cristiana, todos pertenecíamos no al cristianismo, ¿verdad? Tuvimos que crecer, tuvimos que tener un estado de conciencia en una edad ya madura, y entonces hicimos una decisión por seguir a Cristo. Pero antes no éramos parte de la familia cristiana. El día de hoy el Señor nos ha adoptado, ¿verdad? Bueno, en el tiempo del Señor, en el tiempo que Él nos adoptó y nos hizo venir a su familia, somos adoptados. Y cuando ocurre una adopción en el ambiente secular, bueno, esta adopción, los hijos tienen todo el derecho legal que lo tienen los hijos naturales del matrimonio que los adoptó. Así que los hijos adoptados y los hijos naturales tienen exactamente el mismo derecho, tienen el mismo valor ante las autoridades, son iguales. Y aquí nosotros exactamente pasamos a ser eso, parte de la familia del Señor. Tenemos todos los derechos, ¿verdad? Y el pacto entonces, el pacto que Dios ha establecido con los patriarcas en el Antiguo Testamento, con Abraham, Isaac y Jacob, todas las bendiciones del pacto también recaen sobre nosotros, ¿verdad? Todas las bendiciones, cuando Dios le habla a Abraham y le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, cuando crean en el Mesías Salvador, claro. Entonces ahí en las espaldas de Abraham, por así decirlo, en las espaldas de Abraham, estábamos nosotros, toda la iglesia del tiempo futuro. Así que esto es una gran bendición, hermanos, que seamos adoptados en la familia cristiana. Y es una doctrina que está pues no olvidada, pero que casi no se predica, casi no se enseña acerca de la adopción. Y es una doctrina que nosotros tenemos, ¿verdad? Y que está incluida en el orden de salvación. El orden de salvación empieza con elegir Dios al que va a ser su iglesia, lo elige, lo predestina, lo llama, lo convierte, lo justifica, lo adopta en su familia cristiana y el Espíritu Santo empieza a darle, ¿verdad?, las herramientas para que él siga prosperando en su vida cristiana, ¿verdad?, lo que se conoce como la perseverancia de los santos, y finalmente conocemos la glorificación. Todos estos pasos, ¿verdad?, desde el llamamiento hasta la glorificación, son los pasos que se conocen en la doctrina como el orden de salvación.
Ese es el orden de salvación que tiene el hombre, ¿verdad? Y el orden de salvación es exclusivo solamente de Dios. Así que el que seamos adoptados en la familia cristiana implica que tengamos todos los derechos de un hijo, ¿verdad? Un hijo es bendecido, un hijo puede recibir una herencia, etcétera. Y es lo que nosotros pues hemos o tenemos, ¿verdad? Dice la Escritura en el Salmo 92, que estamos, ahí no vamos a salirnos del Salmo 92, dice también que somos aceptados por el Señor en los días del culto, en los días de reposo. Bueno, ya lo mencionamos, ¿verdad? El Señor nos acepta. Veamos un poquito cómo en el día de culto, en los días del culto, hay varios elementos, ¿verdad? En el culto. ¿Cuáles son los elementos? Bueno, uno de los elementos, hay varios elementos. Los elementos es la oración. Otro elemento en el tiempo del culto es la alabanza. Otro elemento en el tiempo del culto es la confesión de pecados. Otro elemento en la hora del culto es la predicación de la palabra. Otro elemento en el culto es las ofrendas. Es decir, todo lo que hacemos en el tiempo del culto son elementos del culto, todos los que ya mencioné y todos la doxología, el saludo, etcétera, son elementos del culto. Estoy diciendo esto porque uno de los elementos en la orden del culto que tenemos en las iglesias es la oración de ofrecimiento, ¿verdad? Al inicio del servicio dominical. Empezamos, quien dirige el culto empieza con un texto bíblico que está generalmente... Bueno, estoy diciendo el orden que tenemos en esta iglesia, ¿verdad? No quiero decir que es el único. Las demás iglesias cristianas deben tener otros órdenes de culto, también está bien. Entonces se lee el texto áureo que viene hasta arriba y luego se da paso a un preludio para tener un tiempo de meditación y después hacemos una oración de ofrecimiento, ¿verdad? Ofrecemos al Señor nuestro servicio. Entonces, mediante nuestra oración de ofrecimiento, nosotros como iglesia nos deleitamos en reconocer y en aceptar que la voluntad de Dios siempre se manifestará en la vida de la iglesia. Y sabemos, ¿verdad?, que si la voluntad del Señor siempre se va a manifestar en la vida de la iglesia, entonces sabemos que el Señor nos va a aceptar en sus brazos como su familia. Entonces estamos viendo, ¿verdad?, cómo es que el Señor nos acepta en el tiempo del culto, nos acepta en el día, en la noche, es decir, todos los días de nuestra vida. Pero no es todo, ¿verdad? El Señor también, bueno, primeramente el Señor nos acepta de una manera pública en el culto dominical. También nos acepta en privado, en nuestra familia. Y también eso es importante, ¿verdad? Es decir, en todo tiempo y las 24 horas de nuestra vida, pues somos hijos de Dios y Él nos acepta en cada momento. Entonces lo que practicamos en nuestra iglesia, lo que practicamos en nuestra casa, lo que practicamos en la calle, en el trabajo, etcétera, pues deben ser prácticas que son de acuerdo a la voluntad del Señor, ¿verdad? Porque somos hijos del Señor. El Señor nos está aceptando. Así que, hermanos, creo que debemos dar gracias a Dios por todas sus misericordias y es importante que la iglesia siga bendiciendo el santo nombre del Señor por todas las providencias para nosotros, por todas las providencias que Él nos da y sobre todo también, por su gran obra de redención. Sí, es importante que demos gracias al Señor por las misericordias que Él nos ofrece y que seamos y que bendigamos su nombre, ¿verdad? Es importante eso, por todas las providencias que nos da a nosotros, pero sobre todo esto, es decir, sobre las bendiciones que recibimos de Dios, sobre la tranquilidad que recibimos, etcétera, etcétera, lo que debe estar siempre latente en nuestra mente es que dar gracias al Señor por la obra de redención, que Jesucristo ha hecho en nuestra vida. Eso es lo más importante para la vida cristiana. No seríamos cristianos, hermanos, hermanas, no seríamos cristianos ni cristianas sin la obra redentora de Jesucristo.
El Señor Jesús obviamente fue quien instituyó, ¿verdad?, el cristianismo, fue él el fundador del cristianismo. Y el Señor Jesús a través de su ministerio, de todo el ministerio, gracias a Él es que somos partícipes, ¿verdad?, de esta adopción que tenemos con, con el Señor. Hasta aquí hemos hablado de los primeros 6 versículos. Vamos a continuar mencionando del versículo 7 al versículo 15. Lo voy a leer para que nuevamente pues tengamos en mente lo que vamos a hablar. Versículo 7 al 15 del Salmo 92. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo, porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. A veces Dios con desagrado otorga prosperidad a la gente malvada. Dice la Escritura, pero ellos, los malvados, florecen solo por un momento. Y dice el Salmo, ¿verdad? El Salmo 90, que el hombre llega a los 70 años, o a los 80, cuando mucho, y aún así su vida es esforzada, ¿verdad? Pero aquí está hablando, en el Salmo 90 está hablando de la gente que no es cristiana, pues, que no es pueblo de Dios. Y en el Salmo 92 está hablando de los cristianos. Porque eso es lo que dice, ¿verdad? El justo florecerá como la palmera. Versículo 14. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Está hablando de los cristianos. A diferencia, ¿verdad?, del Salmo número 90, como ya lo dijimos, en donde dice, ¿verdad?, que los malvados solamente viven 70, 80 años, pero a pesar de eso su trabajo es muy cansado y doloroso. Aquí es distinto en el Salmo número 92. Así que Dios da, ¿verdad?, da fuerza, da prosperidad a la gente malvada, y lo hace a veces con desagrado, ¿verdad? Ellos florecen por un tiempo, por un momento, pero su vida se apaga. Y no se hablan solamente de la vida física, sino de las obras, ¿verdad? Así que es importante que nosotros busquemos la salvación y la gracia del Evangelio. Tenemos la salvación, obviamente, ¿verdad? Y tenemos la gracia del Evangelio, pero es importante que nos apropiemos de ambas situaciones y que nosotros podamos contemplar y compartir la gloria del Redentor. Es decir, no, cuando el cristiano se apropia, ¿verdad?, de la gracia del Evangelio, es para esto, para contemplar, sí, la grandeza de Dios, la gloria de Dios, pero también para compartir esos atributos de Dios, la gloria y la grandeza que Él tiene con todo el mundo. Así que el creyente recibe de la palabra y del Espíritu Santo toda virtud que le ayuda a ser un árbol fructífero, como dice el versículo 12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. Entonces, ¿cómo es que el cristiano llega a convertirse, ¿verdad? Vamos a usar esta analogía de un árbol grande, fructífero. ¿Cómo es que el cristiano llega a ser un árbol fructífero? Cuando el creyente recibe la palabra y cuando recibe el Espíritu Santo. Dice uno de nuestros documentos históricos, que se conoce como la Confesión de Fe de Westminster,
Dicen ahí los teólogos que la escribieron en 1661, 67, en Inglaterra, ¿verdad? En la bahía de Westminster. Ellos dicen, ¿verdad? Los 150 teólogos dicen que cuando el Espíritu Santo entra a la vida del cristiano, el cristiano es bendecido, ¿verdad? Sí, o sea, bendecido, pero su inteligencia es alumbrada, ¿verdad? Su inteligencia es de una manera removida, ¿verdad? Para las cosas del Señor. Y no solamente la inteligencia, sino la voluntad también del hombre viene a desear estar a la par con la voluntad del Señor. Es decir, eso es una transformación. Y esto lo produce el Espíritu Santo y la palabra solamente. Y eso permite entonces que los cristianos, como dice el versículo 12, crezcan y florezcan como la palmera, ¿verdad? Como cedros en el Líbano. La palmera es una de los árboles pues más fuertes que hay, más resistentes. Podemos ver en los noticiarios, en donde hay palmeras y en donde hay grandes huracanes y torbellinos, cómo es que el viento levanta techos de casas, ¿verdad? Árboles comunes y corrientes los desgaja con todo y raíces, pero las palmeras no. O sea, si usted ve una palmera con mucho aire, la palmera se inclina demasiado, quizá alguna hoja se le caiga, etcétera, pero el tronco no se rompe. Es muy difícil que se rompa el tronco de una palmera. Están muy fuertes, son árboles muy fuertes, muy resistentes, muy resistentes. Por eso es que el salmista, no solamente en el Salmo 92, en otros salmos, en el Salmo 103 también menciona, en el Salmo 103 por ejemplo, dice acerca de los hijos serán como palmeras alrededor de tu mesa, hablándole al piadoso, al justo, al cristiano, ¿verdad? Dice, tus hijos serán como palmeras alrededor de tu mesa. O sea, las palmeras lo que hacían en los tiempos bíblicos, o el salmista está aludiendo a los adornos que ponían en las grandes mesas de las casas judías, ponían palmeras alrededor para adornar las mesas. Y así son los hijos, ¿verdad? Adornan la vida de los padres, adornan la casa, etcétera. Y entonces, por eso es que el salmista dice, ¿verdad? El cristiano, el justo, florecerá como la palmera. Crecerá como un cedro en el Líbano. Los cedros en el Líbano son los árboles más altos que existen en esas regiones. No hay árbol más alto, más grande, más fornido que un cedro libanés. Entonces el salmista sabe, ¿verdad? Sabe de agronomía, sabe de biología y nos deja estas analogías para que nosotros las comparemos con nuestra vida y desear, ¿verdad? Que seamos realmente así como está pintando en este cuadro en el Salmo 92 el salmista. Entonces, muchas veces, ¿verdad? Cuando estamos hablando de la iglesia, el cristiano, cuando llega a ser un árbol, pues grande, ¿verdad? Fructífero. A pesar de esto, bueno, tenemos que morir, ¿verdad? Somos seres humanos, todos los hombres tenemos que morir algún día. Pero muchas veces, hermanos, los últimos días de los santos, los últimos días de los cristianos, son a veces sus mejores días. Y podemos contemplar, ¿verdad?, a un hermano, una hermana con una edad ya avanzada, no sé, 80, 90 años, 70, 80, 90 años, que han estado su vida entera dentro de la iglesia. Y bueno, podemos ver a gente así, que ya es grande, que no puede caminar, quizá con canas en el pelo, porque las canas lo que simbolizan es pues sabiduría, ¿verdad?, y respeto. Y los podemos ver así, a pesar de la edad que tengan, pero fuertes. Y tal vez esos sean sus mejores días. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que siendo cristianos, siendo adoptados en la casa del Señor, en la familia del Señor, perdón, siendo adoptados en la familia del Señor, la edad que tengamos nosotros y a la edad que muramos nosotros, estamos como palmeras, como cedros del Líbano, fortalecidos y resistentes a cualquier pues, situación fuerte que venga a nuestra vida, ¿verdad? Y eso es lo que anhelamos, ¿verdad? Porque lamentablemente a veces la iglesia pasa por situaciones fuertes, difíciles en su vida. Y entonces es cuando el cristiano tiene que recordar que somos como palmeras, que somos como cedros, que somos
robustecidos, aunque estemos flacos, gordos físicamente, pero espiritualmente estamos fortalecidos por el Señor. O sea, de ninguna manera está hablando del aspecto físico, ¿verdad?, del Salmo 92, sino de una vida espiritual completamente fortalecida por Dios. Y eso lo da el Espíritu Santo, lo da la palabra misma. Así que, como vemos, en la vida cristiana, el cristiano debe anhelar lo que ya estamos diciendo, ser como estos ejemplos de árboles fuertes, fornidos que nos pone. Y la perseverancia de los santos es una prueba cierta de que la palabra del Señor es verdadera y es sincera. ¿Cuál es la perseverancia de los santos? Así como la adopción es uno de los peldaños, por así decirlo, o uno de los eslabones en el proceso de la salvación, así también la perseverancia de los santos también es uno de los eslabones, ¿verdad? Ya dijimos que es el llamamiento interno que hace el Señor, la conversión, la justificación, la adopción, y también es la perseverancia de los santos, está incluida en el orden de salvación, antes que lleguemos a la glorificación. Es decir, la perseverancia de los santos es en esta vida, donde el cristiano está siempre continuamente perseverando para que su vida cristiana pues sea mejor, ¿verdad? Sea diferente a la que tiene actualmente o a la que fue en el pasado. Siempre lo que el cristiano, de acuerdo a la Escritura, debe anhelar, pues es esto, o sea, que su vida cristiana continúe, ¿verdad? Continúe en conocimiento y sobre todo en adoración al Señor. Entonces, hermano, cada día de reposo, ¿verdad?, que tengamos nosotros, que es en el culto cristiano, en el culto de mediodía o a las 6 de la tarde, a las 2, a la hora que hagan el culto, ese tiempo es importante, ¿verdad? Porque ahí nosotros en el culto cristiano podemos ser hallados por el Señor, ahí podemos ser encontrados por el Señor y podemos ser aceptados por el Señor. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque ya dije anteriormente que si estamos en un culto cristiano, está toda la iglesia y de pronto entra una persona que no es cristiana, bueno, esa persona que no es cristiana, cuando entre al templo no va a poder estar a la par con nosotros, con la iglesia, o sea, no va a poder inmediatamente orar ni cantar himnos porque no conoce nada, pero el Espíritu Santo le puede llamar. El Espíritu Santo puede llamar a su vida de aquella persona y es importante, ¿verdad? Ojalá que el Señor halle a nuestras almas reposando en Cristo, porque eso es lo que necesitamos. Recordamos que el Salmo 92 es para cantarlo en el día de reposo, para cantarlo en el sábado. Entonces, es importante que el Señor halle a nuestras almas, ¿verdad?, reposando más y más en el Señor Jesucristo, que Él es nuestra justicia. Jesús es nuestra justicia. Él es el que nos justifica, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra justificar? O sea, ¿o de qué otra manera podemos usarla para que la entendamos mejor? Bueno, la palabra, Dios dice en la palabra que Abraham fue bendecido porque fue justo ante el Señor. Pero si miramos la vida de Abraham, pues Abraham fue mentiroso, ¿verdad? Él emite una mentira con Faraón cuando va entrando con su mujer, con Sara, y le dice a Sara: no digas que eres mi esposa, porque me da temor que me vayan a asesinar. Di que eres mi hermana. Y así entraron a Egipto. Entonces el Faraón, cuando ve a Sara, como es muy hermosa, manda a sus criados que vayan por ella. Y cuando ya tiene a Sara delante de ella y Faraón la quiere poseer, la quiere hacer su mujer, ¿verdad?, Sara le dice: no lo hagas, porque el Señor puede airarse, Dios puede airarse, pues no soy soltera, no soy hermana de Abraham, Abraham es mi esposo y no puedes tomarme como esposa porque yo tengo un esposo. Y entonces Faraón se enoja, ¿verdad?, y reprende a Abraham, dice: oye, ¿cómo es posible que haya dicho esa mentira? Estuve a punto de poseer a tu mujer, hacerla mi mujer, eres un tonto, etcétera, etcétera. Entonces vemos a Abraham que tiene fallas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué leemos que en Romanos que Dios bendijo a Abraham por ser justo? Entonces, ahí
cómo entendemos, ¿verdad? Y bueno, podemos usar un sinónimo en la palabra justo, ¿verdad? Por obediente. ¿Abraham fue obediente? Sí, fue obediente. ¿Tuvo temor cuando entró a Egipto? ¿Por eso mintió? Sí. ¿No es justificable? No, pero fue obediente. A donde el Señor le mandaba que caminara, Abraham obedecía. Entonces, Abraham fue justificado por ser obediente o justo. Y aquí nosotros es lo que encontramos en Jesucristo, que Él es nuestra justicia. Decimos nosotros que el Señor nos justifica, ¿verdad? Cuando Él muere en la cruz, Él nos justifica, es decir, nos declara justos, nos declara obedientes, pues. Y lo que se requiere para seguir al Señor es obediencia. Pablo lo dice en la carta a los Efesios, que lo único que se requiere de los ministros es obediencia, solamente obediencia. Así que en Cristo encontramos nuestra justicia. El Señor nos hace justos, nos hace obedientes, y Dios Padre nos ve así, como si fuéramos justos, como si fuéramos obedientes, y esto es una bendición. Así que el culto cristiano es importante, sí, porque ahí el Señor nos acepta como su familia. Los cultos familiares, el tiempo familiar es importante, sí, porque ahí también el Señor nos acepta como su familia. Somos la familia de Dios, somos su familia, Él nos ha adoptado y en esta adopción gozamos de todas las bendiciones. Hermanos, vamos a continuar orando al Señor para que sea Él quien nos siga reafirmando nuestra fe cada momento que leamos la Biblia, cada momento que estemos en el culto público, en el culto privado, en nuestra casa, en nuestra oración personal con el Señor, en nuestra lectura de la Biblia que tengamos de una manera personal, que Dios siempre nos siga bendiciendo, nos siga hablando y nos permita ser obedientes, que nos permita ser justos, pues solamente así es como entraremos en el reino del Señor, claro, por la sangre de Jesucristo, claro que sí, pero también el Señor nos demanda estas situaciones que hagamos en nuestra vida, que seamos obedientes para que Él nos vea como justos, así como vio a Abraham. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Muchas gracias te damos, Señor, por tu palabra, gracias porque nos permites mirar, Señor, las bendiciones, las promesas que tú tienes en la Escritura. Te pedimos en el nombre de Jesús por nuestra iglesia, por nuestra sociedad femenil Eunice, que tú les bendigas, Señor, a cada una de las hermanas, a cada uno de los miembros de nuestra iglesia, que tú sigas hablando a nuestras vidas, Señor. Bendice la vida de las hermanas, Señor, a cada una de ellas, que tú estés siempre atento a cada una de las necesidades que tienen y que las bendigas sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén.